Listo. Buenas noches. Antes de partir me presento. Bueno, ahí en la pantalla aparece algo de un poco de lo que hago. Mi nombre es Freddy Pizarro, soy chileno. Hay varias personas que están en la charla de hoy día que han estado conmigo en algunas actividades anteriormente, en algunas charlas o capacitaciones que hago. Dentro del área mía de especialización está la hidroponía, que está acá, anotada acá abajo. Yo llevo 23 años trabajando en hidroponía. Partí el año 98, aprendí con el libro de la FAO. Yo creo que mucha gente ha leído ese libro y ese para mí es como la Biblia que existe hoy día para el manejo del sistema hidropónico. Hoy día yo llevo trabajando bastante tiempo y estos últimos 5 años y encima estos últimos 2, la cantidad de gente que ha querido participar o complementarse en hidroponía ha sido una cantidad enorme. Obviamente, por el cuento de producir un poco más limpio, producir en espacios más pequeños, ¿no es cierto? Pero está la opción de trabajar en estos sistemas. Bueno, la charla técnica hoy día está directamente relacionada con el sistema NFT. Y cuando hablamos de sistema NFT, estamos hablando del sistema a través de tuberías. Ya, el sistema de tuberías generalmente tiene ciertas indicaciones, ¿no es cierto? Los micrófonos, por favor. Estas indicaciones están relacionadas con el manejo adecuado del cultivo para partir de una planta pequeña, ¿no es cierto? Y terminar un ciclo en 60 días después. Normalmente en épocas de verano, una lechuga podría estar lista en 25 a 35 días y en épocas de otoño-invierno 60 a 65 días. ¿Podrían apagar los micrófonos, por favor? El sistema NFT, uno puede trabajar en 1 metro cuadrado si uno quiere, ¿ven? La gente que quiera trabajar con poco espacio puede habilitar 1 metro cuadrado y ahí uno se va ampliando en función del espacio que tenga en su casa. De ahí podemos llegar hasta 1 hectárea si quieren trabajar, pero uno puede partir con 1 metro cuadrado. En el sistema NFT, a mí me gusta más trabajar cultivos de hoja, como lechuga principalmente, cibulet, acelga, espinaca, ¿no es cierto?, perejil, cilantro, y también podrían trabajar especies de fruto. Nosotros hemos trabajado con melones, hemos trabajado también con frutillas, pero repito, a mí personalmente me gusta más trabajar en sustrato sólido, las hortalizas de fruto. Bueno, el sistema NFT partió década del 60, ¿no es cierto?, aproximadamente, y este último tiempo ha ido como aumentando, ¿no es cierto?, la técnica y la gente que quiera producir. NFT, Nutrient Film Technique, o sea, la técnica de la película de nutriente. ¿Y por qué uno habla de una película? Porque el sistema NFT real es que uno haga correr casi 1 milímetro de agua por la base de la cañería. Si yo hago correr 1 milímetro de agua, el sistema al final está abierto. Y si el sistema está abierto, el sistema trabaja las 24 horas. Eso quiere decir que el equipo de bombeo trabaja 24 horas o 24/7. Pero todo sistema es adaptable. Hoy día nosotros estamos trabajando con NFT cerrados. Eso quiere decir que dentro del día damos pulsos de agua y así hacemos un recambio del agua de la tubería. Y aquí ya no se habla de una lámina de agua, sino que se habla de una cantidad mayor de agua que normalmente es la mitad del tubo en capacidad.
como el tubo está cerrado al final, se entiende que el tubo queda con agua. Bueno, el sistema real NFT se entiende que se trabaja con un tubo rectangular, como se ve en la fotografía. Ese tubo rectangular puede que venga perforado, puede que no venga perforado. Y la otra opción, que es más económica, es trabajar con tubería redonda, que acá en Chile uno ocupa una tubería ploma, que es tubería de carácter sanitario. Y también en Chile hay una cañería blanca que se usa para las caídas de agua de lluvia, por ejemplo. Normalmente, si uno compara precios, la cañería cuadrada sale el doble que la cañería sanitaria. Si alguien me pregunta, ¿existe alguna diferencia? Yo creo que en un 95% son muy parecidas en cantidad y producción, pero la cañería rectangular tiene una ventaja, como es plana abajo, la lámina de agua está más repartida. Y eso ayudaría a generar en un principio una mejor masa radicular, pero eso ocurre solamente en un principio. Otra pregunta, ¿es obligación usar las cañerías cuadradas? Tampoco es obligación usar las cañerías cuadradas. La cañería circular es una buena opción, es más económica, pero funciona bastante bien. Por ejemplo, si uno mira aquí esta foto, este sistema de tubería sanitaria está cerrado abajo, entonces esta cañería queda con la mitad de agua. Entonces, esta cañería trabaja con un nivel de agua dentro. Y si está así, eso quiere decir que el sistema trabaja por pulso, no sé, media hora para una hora, media hora para una hora, y así hago una recirculación. ¿De qué va a depender la cantidad de recirculación? Uno, temperatura del agua. A mayor temperatura del agua, tengo que recircular mayor cantidad de veces. Generalmente mínimo yo recomiendo 4 recirculaciones completas del circuito. Aquí está la cañería cuadrada. Esta cañería cuadrada generalmente es de 8 por 4 centímetros. La cañería de cultivo, que es la que está en la foto, y normalmente la perforación está a 25 centímetros. Hay una cañería que es un poco más chica, que es de 6 por 3, y esa cañería también viene perforada, pero esta cañería, si alguien quiere, la puede usar como etapa de engorda, que ahí, como es más pequeña, yo dejo las plantas más chicas, y cuando crecen un poco, las paso a cañería definitiva. ¿Cuándo hago eso yo? Cuando soy un productor grande. Si yo soy un productor chico, no sé, pues, de hasta unos 600 metros cuadrados, yo trabajo en cañería definitiva y no tengo un área de engorda. El sistema NFT, que ya viene listo, tiene distintos sistemas para comprar. Aquí, por ejemplo, está la cañería de cultivo, aquí está el perfil recolector, aquí están las tapas, aquí están las uniones y aquí están las salidas, por ejemplo. Todo se puede comprar y todo se puede adquirir aparte. Si van a trabajar con cañería sanitaria, lo mismo, está el tapagorro, están las coplas de uniones, existe todo para poder hacer un circuito. Normalmente la cañería de este tipo viene en cañerías de 3 metros. La cañería sanitaria viene de 3 y cañerías de 6 metros. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de cañería sanitaria, ¿no es cierto? El cual, y aquí surge la primera pregunta que me la hago yo, idealmente yo recomiendo trabajar con cañerías de 75 milímetros. Escúcheme bien. ¿Cuáles serían los largos máximos del circuito?
El largo máximo del circuito normalmente depende de la temperatura del agua que llega en verano donde vivan ustedes. Por ejemplo, donde vivo yo, en verano llegamos a 32 grados ambiental. Por lo tanto, el agua llega sobre los 32 grados. Entonces, hoy día, la gente que quiera trabajar con sistema NFT, acá donde yo vivo, nosotros estamos recomendando hacer cañerías de 6 metros, no más. Si alguien está en un sistema que tiene 22 grados cerca de la costa donde viven y en más templados, el largo máximo para mí hasta 18 metros. Pero repito, si hace mucho calor, trabajar con cañerías cortas o trabajar con sistemas de raíz flotante. El sistema es bastante bueno. Uno ocupa menos agua en el circuito. Hay que ir rellenando el sistema, pero el calor es un problema grave porque el agua dentro de la tubería se calienta mucho. A veces llegamos a trabajar con cañerías de 90 milímetros si es que queremos hacer tiras más largas. ¿Qué logramos con esto? Que la cañería me haga más agua y se demore más en calentar. Entonces ahí también tengo una opción para trabajar con un sistema de un diámetro más grande. Bueno, de esto pasamos a eso. Todo el sistema hidropónico depende del manejo. Y aquí hay un problema grave. Mucha gente quiere aprender hidroponía, mucha gente ve muchos tutoriales en YouTube. Hay tutoriales muy buenos y hay tutoriales que uno los mira y dice, pero ¿cómo? Pero al final, lamentablemente, el punto está ahí. Todo el mundo habla, pero técnicamente hay gente que está un poco equivocada en algunos manejos que se recomiendan. Aquí, por ejemplo, tenemos tiras o cañerías de 6 metros. Hay gente que dice, cultive trabado, o sea, no sé si me entienden el dibujo acá. Pero si usted mira la foto, ¿cómo cultive yo? En línea. ¿Influye mucho que sea trabado? No mucho, porque al final el espacio es el mismo, la distribución de planta varía, pero al final el espacio es el mismo, entonces no tiene mucha diferencia que yo haga o no haga el sistema trabado. Aquí hay una visión, ¿ven? Esto, si yo lo dejo así, esto sería el NFT real. Yo dejo pasar una película de agua dentro del tubo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo la planta la debo colocar acá adentro. No sé si me logran entender. Ahí queda la planta. Y el agüita pasa y humedece la esponja y así la planta se queda ahí hasta que la planta crezca un poco más. Levanto yo la estructura, ahí le coloco una esponja, le coloco un vaso y queda la planta puesta en la parte superior, ¿no es cierto? En un vaso, en una estructura, ahí queda la planta, ¿no es cierto? Y las raíces quedan en contacto con el agua. Y aquí hay un detalle, porque cuando yo aprendí a golpes, yo decía, pero ¿cómo voy a, si la raíz me crece? Pero ¿qué pasa? Si la raíz crece, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a hacer un taco. Y como se hace un taco de raíces, el agua dentro del tubo aumenta de nivel. Y así hidrata toda la estructura para que la planta evapotranspire bien y logre crecer de buena manera. Generalmente, uno, dijimos, trabaja con cañería de 75 milímetros. Por cada tubo irían 2 tapagorros de 75 milímetros, adelante y atrás. Para hacer la salida del agua, un terminal H de 32 milímetros, uno por tubo. Más adelante está la foto, ¿eh? Un codo de 32 milímetros, uno por tubo. Y cañería de 32 milímetros, unos 40 a 50 centímetros para hacer la caída del agua hacia el tubo recolector.
Ese tubo recolector yo lo conecto a un tubo de PVC sanitario de 75 o 50 milímetros que se va a recoger el agua de los tubos y lo va a llevar al estanque. Y así voy armando el circuito. A veces el sistema NFT se puede hacer piramidal. El sistema piramidal me da a mí un 30 a un 40% más de producción. Pero hay un pequeño, gran detalle. Yo tengo acá una pirámide. Yo la pirámide más grande que tengo hecha es de 3 metros. Y acá tengo otra pirámide. Entonces, el punto está ahí. La separación entre pirámides. Mínimo 1 metro. Mientras más alta la pirámide, 1,20 m o 1,30 m de separación. Hoy día, ¿qué estoy recomendando yo? Trabajar en plano, 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 y en una orilla hacer una pirámide para no tener problemas de luminosidad, ¿no es cierto?, en el cultivo. La gente que esté en Centroamérica, por ejemplo, que el sol pasa por arriba, ahí no tienen problema de hacer pirámides un poquito más juntas, pero normalmente yo recomiendo una separación de 1 metro, 1,20 m entre bases de pirámide. Acá, por ejemplo, si ustedes ven, aquí dejamos 1 metro, ¿no es cierto? Pero ¿qué diferencia ven? Dejamos una pirámide más baja que otra. A pesar que yo tenga, en esta pirámide tengo 8 tubos, y acá tengo 6, ¿ven? Perdón, 7. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con distintos cultivos. En la imagen de la derecha, que sería esta, aquí estamos trabajando con lechugas, y acá estamos trabajando con perejil, cilantro y tatsoi. Pero si ustedes ven aquí la fotografía, el tatsoi se subió. Eso quiere decir que la variedad no era para la fecha. Acá tenemos perejil. Estábamos haciendo las pruebas con perejil, anduvo bastante bien. Generalmente, para trabajar con perejil en tatsoi, al igual que en cilantro, conviene colocar varias plantas cuando uno hace un almácigo, varias semillas, perdón, para que tenga unas 8 semillas por cada esponja o por cada vaso, para hacer un paquete o un manojo mayor para la venta. Acá tenemos otra pirámide que tiene 5 tubos, exactamente lo mismo. Aquí estamos en un productor de La Serena, que estamos haciendo unas pruebas, y aquí él tiene 3, 6, 9, 10 tubos, y anda bastante bien. Aquí, como se ve en la fotografía, se ve una cañería de 16 milímetros, a la cual yo le conecto un microtubo, y el microtubo ingresa el agua a la tubería principal. Aquí un productor hizo este ensayo que al final no resultó. En el verano sí, invierno no. Él hizo una mesa de raíz flotante acá abajo, debajo de los tubos. En invierno cultiva acá arriba, pero da mucha sombra, entonces el cultivo de acá abajo no crece mucho. Pero son ideas. Aquí otro productor, tenemos la entrada de los tubos y aquí está la salida del tubo. Y si ustedes ven acá, este agricultor en la fotografía ocupó una reducción larga que se llama. Entonces, como una reducción, ahí está el nivel. Y es el nivel que va a mantener el tubo con agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el chat, profe. Es que no lo veo. Sí, si el color del tubo influye en el tema del calentamiento, Ya. o sea, tiene que... Perfecto. Normalmente el tubo blanco ayuda a reflejar un poco más la luz. Tiende a bajar un poquito la temperatura, pero no es tan determinante. Nosotros hemos medido temperatura y con suerte tenemos 1 grado. Ya, pa. Ahora tomo foto con mi celular. No. Micrófono, por favor. Entonces no es tan relevante, pero hay gente que lo pinta por encima para reflejar un poco más la temperatura. Acá tiene que salir una que dice captura de pantalla. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel del agua que tendría que ir dentro de la tubería en un tubo, digamos, de PVC circular?
En, La mitad. digamos, donde usted, la mitad, o sea, a esa Mitad. altura debería ir el conducto, digamos, De salida. de salida, ¿verdad? Exactamente. Ya, mira, hablemos Ya lo del cambió. sistema Pero rectangular. sí se puede tomar. Porque mira, es casi excesivo. Sí, pe, y en el... Por favor, pueden apagar los micrófonos. ¿Por qué no se entra aquí? Ahí lo apagué. Ya. Si estoy trabajando con sistema de tubería, ¿no es cierto? Rectangular, y no tiene el tapón al final, eso quiere decir que va a pasar una película fina de agua. Si ustedes ven aquí, las perforaciones están juntas, porque esta sería la cañería de engorda. Entonces uno toma la planta y la mete dentro del tubo. Entonces cuando la planta ya está más grande, uno la saca y así la planta crece y uno la posiciona en esta parte y aquí la planta se pasa a una tubería definitiva que sería la que está acá abajo o esta de acá. Aquí, por ejemplo, ya las plantas las sacamos del fondo y las levantamos. Y estas plantas están con esponja, no están con vaso, por ejemplo. Entonces, este diagrama es súper simple. El agua entra, la tubería está con una pendiente que normalmente esta pendiente es del 2 al 4%. Eso quiere decir 20 a 40 centímetros por cada 10 metros de cañería. ¿Cuándo le doy pendiente? Cuando el sistema es abierto. Entonces el agua recircula rápidamente, cae, tomo retorno, y así el circuito trabaja las 24 horas. Hay gente que lo para en cierto horario. ¿Cuándo lo paro? Cuando yo vivo en un sector que no es tan caluroso en la noche, pero un riesgo. Aquí en Chile el clima ese no existe para hacer eso, así que el sistema trabaja las 24 horas. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía tengo sistema abierto, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa con esto? El agua cae a la cañería de retorno. Entonces, ¿aquí qué se hizo? Al tubo redondo se le cortó en 90 grados, se conectó a otro tubo de sanitario y aquí el agua cae, ¿no es cierto? Y hace el retorno. Sistema NFT abierto. De nuevo, mira, están las perforaciones, tengo mis plantas que puedo colocar almácigo directo con sustrato, puedo colocar plantas lavando la raíz, puedo colocar plantas con esponja, puedo colocar plantas con vaso, pero normalmente lo primero era colocar la planta dentro, ¿no es cierto? Colocar la planta dentro del tubo. Entonces, en este tubo, el agua empieza a ingresar y empieza a recorrer la base del tubo. ¿Ven? El agua cae a un depósito, bomba y retorno. Y así el sistema trabaja las 24 horas. Hay un video, mira. Esa es la película, se alcanza a ver bien, me imagino, ¿no es cierto? ¿Ven? Por eso uno habla de una lámina de agua. Es poquita agua lo que va recorriendo. Y eso es así cuando el sistema es abierto. Ahí tengo la planta dentro, ¿ven? Entonces cuando la planta está más grande, yo la levanto y la coloco en el borde de la tubería. Sistema cerrado, lo mismo. Yo perforo la cañería, coloco las plantas, pero ahora las plantas van directamente en la perforación. Ahí podéis con el vaso, con esponja, como ustedes quieran, lavando raíz, no lavando raíz, o en la esponja directamente. Tengo el agua. Aquí yo coloco el tapagorro, ¿no es cierto? El agua empieza a entrar y empieza a llenar la tubería. Pero aquí yo le coloco una salida. Entonces, cuando el agua llegue a la mitad del tubo, el agua empieza a salir nuevamente. De nuevo, tengo un depósito, tengo una bomba y hace la
recirculación. Pero aquí trabajamos con pulso. 4 pulsos diarios, 6 pulsos diarios. Ahí depende mucho del calor que exista. Ideal, dato importante, ¿cuánta agua tiene que ingresar por tubería? Se recomienda de 1,5 a 2 litros por minuto. Ese dato es importante. Si tengo tuberías cortitas, no sé, pues de 1 metro, 2 metros, si entra un poco menos de agua, no importa. Pero si tengo tubería de 6, 12, 18 metros, 1,5 a 2 litros por minuto sería el ingreso de agua mínimo que tienen que ingresar al sistema para que el sistema trabaje bien. Bueno, así la planta crece a pasar de los días, ¿no es cierto? Yo ya le tengo el agua con fertilizante y espero 25, 35, 60 días y la lechuga ya está, o el cultivo en sí, ya va a estar listo para ser cosechado. Hay gente que te vende los circuitos. Vienen listos, pero al final uno no puede hacer en la casa sin ningún problema. Sistema NFT, si ustedes ven aquí, mira, estos son los microtubos, ¿ven? Estos microtubos son los que hacen ingresar el agua, ¿no es cierto?, al sistema. Hay gente que recomienda 2 microtubos por cañería. Yo recomiendo solamente 1. Hay gente que dice, no, hay que colocar 2 porque se puede tapar 1. Sí, es verdad, se puede tapar 1. Pero para que no se tapen, idealmente sería bueno tener un buen filtro después de la bomba, ya sea un filtro de malla o un filtro de anilla, para poder retener esas partículas y no gastar más plata en colocar un microtubo extra, digamos. Aquí vamos a ver un video donde estamos midiendo el caudal. Mira, aquí yo tengo el microtubo, ¿no es cierto?, conectado a una cañería. Entonces vamos a revisar, ¿no es cierto?, cuánto caudal me genera. Entonces yo el microtubo tira chorrito de agua, ¿no es cierto?, aforo, 1 minuto, ¿no es cierto? Voy a acelerar el video. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto, y así cuando llega 1 minuto paramos y veamos cuánto agua ingresó. Ahí tengo 1 litro 100. ¿Ven? Pero dije, si ustedes ven aquí el video, es cortito. Era mi NFT de ensayo que yo tengo. Entonces, el sistema, con ese caudal de ingreso, trabaja bien. Si fuera el tubo más largo, como lo dije anteriormente, lo dejamos de, no sé, 6 metros, 12 metros, 18 metros, ahí ya tienen que ingresar 1,5 a 2 litros por minuto. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? ¿Sí? Retomando un poquito lo que dijo usted anteriormente, había dicho que el largo del tubo va a depender de la temperatura de la zona. Y posteriormente dijo que si superan los 35 grados, lo recomendable es hacer raíz flotante. Acá en mi zona, los inviernos por lo general se pasan bien, las temperaturas rondan entre los 8 y 17 grados, pero el verano sigue bastante fuerte y las sensaciones superan los 40 grados. ¿Qué me recomienda usted hacer? No, raíz flotante. Lo que pasa es que el Lapol, el Tecnopor, no sé cómo se llama usted, este Plumavic blanco que uno con encima, me sirve aislante. Entonces, cuando hace mucho calor en alguna zona, las mesas, el nivel de agua conviene hacerlo más alto, de unos 10, 12 centímetros de agua más. Mientras más agua no tenga en la mesa, esa agua más se demora en calentar, por lo tanto, te ayuda un poco a regular temperatura. Perfecto. Profesor, otra consulta. En el NTF cerrado, ¿ya no habría pendiente? 0, pendiente 0, a nivel. Ya, gracias. Bueno, los caballetes o las estructuras donde yo voy a colocar los tubos, normalmente uno los coloca a 1,5 a 2 metros de separación uno de otro. Ahí. 1,5 a 2 metros de separación. Bueno, aquí lo hicimos de metal com, pero si ustedes lo quieren hacer de madera, lo hacen de madera.
Bueno, y se hizo la unión de tubos, esto era de 12 metros, nivelamos, perforamos, ahí tenemos la tubería lista, colocamos las plantas, hicimos el circuito de riego y después de 35 días teníamos nuestras lechugas. Acá, por ejemplo, si uno mira la foto, no sé si aquí ven esas cosas que están acá arriba, esos son unos Fugger. El Fugger es un sistema de microaspersión, como una neblina, entonces es activo cuando hace calor. Entonces esa neblina se activa y ayuda a bajar temperatura. Lo probamos y anduvo bastante bien en este invernadero. Bueno, hay una vista aérea, ahí probamos tubos largos y tubos cortos en función de la temperatura. Aquí, por ejemplo, en vez de pintarlos de blanco, nos salió más práctico colocar esta lámina de polietileno blanco sobre el tubo. Y si ustedes ven acá al lado, está sin el polietileno blanco y se está evaluando un poco la diferencia. No hubo tanta diferencia, pero el blanco ayuda a reflejar, por lo tanto también te ayudaría, en teoría, a bajar un poco la temperatura, pero no es tanta la diferencia que se genera cuando hace mucho calor en algunas zonas. Las plantas... Profesor, ¿sí? en la foto anterior he estado cotizando invernaderos de Metalcom o galvanizado y ninguno tiene arriba la ventilación, la lucarna, que cuando uno hace Ya, en porque son madera. redondos. Nosotros acá en la zona hicimos un proyecto con el FIA y tenemos nosotros Metalcom con lucarna. Otra pregunta, profesor. Sí. ¿Qué tratamiento tiene el agua que se utiliza para la neblina que va a ayudar en cierta manera a reducir la temperatura ambiente del invernadero? No, agua de pozo, agua potable, porque los Fugger son muy finos, por lo tanto tienen que tener agua de buena calidad. Si traen Perfecto. mucha sal, se tapan. Y a los plantines, ustedes los pueden hacer ustedes mismos, los pueden comprar hechos, los pueden hacer en sustrato como turba, lo pueden hacer en la esponja fenólica, me da exactamente lo mismo. Aquí lo que importa es que uno tenga un plantín. Aquí, por ejemplo, un plantín de almácigo. Generalmente yo recomiendo hacer almácigos, pero en alveolo más grande. ¿Para qué? Para que la planta me crezca en el alveolo. Y así coloco una planta más grande en el sistema hidropónico. Es mucho más práctico. O la otra opción es trabajar con espuma fenólica, ¿no es cierto? Esta espuma, repito, como se ve en la foto, la coloco dentro del tubo, ¿no es cierto?, para que el agua recircule. Ya pasan los días, las raíces crecen, ¿no es cierto?, y la planta también crece y ahí la levanto dentro del tubo. También dijimos que está la opción de ocupar algún tipo de vaso, plástico o plásticos que también se usan para hidroponía, que también se venden. Está la opción de la esponja, está la opción del vaso, está la opción de espuma fenólica, ahí cada uno decide qué sistema va a usar para trabajar. ¿Existe alguna diferencia? Para mí, ninguna. Yo prefiero trabajar con la esponja, digamos. Una Yo, pregunta. ¿sí? ¿Cuál sería el tamaño de la perforación? Ah, ya, se me adelantó, pero lo respondo. Normalmente la perforación uno la hace de 40 milímetros o de 50 milímetros. Si va a trabajar con esponja, yo recomiendo hacer de 40. Este vaso es de 40, pero cuando usted compre el vaso, tiene que preguntar antes cuál es el diámetro, porque hay vasos de 40, hay vasos de 50 milímetros o un poco más grandes. Pero yo recomiendo trabajar con 40 o 50. Si van a trabajar... ¿Y de qué medida recomienda el corte de la esponja? No, pues depende de la perforación, pues. Si voy a trabajar con de 40 milímetros, la esponja de 4x4. Si voy a trabajar con hoyo de 50 milímetros, la esponja de 5x5. Y el espesor, ojalá de 2,5 a 4 centímetros, sería lo ideal. Si van a trabajar con almácigo y después lo pasan a esponja, que es lo que yo recomiendo,
Idealmente la base de la planta, miren bien la fotografía, la base de la planta se coloca en la base de la esponja. Y así se coloca en el tubo. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, este vaso de 8 centímetros. Por eso es importante cuando alguien trabaje con un vaso, ver bien el tamaño de vaso que tienen a la mano al momento de comprarlo. Hay gente que ocupó maceteros, por ejemplo. Hay gente que ocupó esos vasos de Plumavit o Tercopor, algo así que se llama en otros países, etcétera. Acá tenemos sistema ENA, por ejemplo. Lo mismo. Ahí ustedes tienen que ver qué diseño van a trabajar. Y esta foto de internet. Pregunta, ¿cuál de los dos sistemas es mejor? El número 1. Yo prefiero trabajar con el número 1. Cada tubo tenga su entrada de agua, ¿no es cierto?, independiente, y así cada tubo trabaja, ¿no es cierto?, con un caudal muy similar. En cambio, con estos sistemas que el agua entra, recircula, baja, recircula, funciona. Pero si uno está en un sector donde hace mucho calor, es conveniente trabajar con el sistema número 1. ¿Cuál es la ventaja del sistema número 2? El tamaño de bomba, porque es una pura entrada. En cambio, en el otro sistema es una entrada por cada tubería, por lo tanto, el tamaño de bomba debería ser un poquito mayor. En cuanto a la fertilización, es un tema de otra charla, pero uno tiene que trabajar con soluciones preparadas. Por ejemplo, yo tengo una mía que la entrego casi todo Chile y anda bien de La Serena hasta Chiloé más o menos, es un estándar. A veces hacemos algunos pequeños cambios. Por ejemplo, acá yo tengo una que tiene una bolsa A, que es nitrato de calcio, una bolsa A2, que tiene nitrato de potasio, que tiene nitrato de amonio, tiene nitrato de magnesio. Y tengo una bolsa B, que tiene sulfato de potasio, tiene sulfato de magnesio, tiene fosfato monoamónico, y tengo los microelementos. Si uno tiene, por ejemplo, aguas complicadas, obviamente hay que hacer algún cálculo, ¿no es cierto?, de lo que me trae el agua, lo que me aporta el agua, y hacer un cálculo para hacer una formulación adecuada, dependiendo de las características del productor que uno esté viendo. Por eso los datos son importantes. Aquí estoy trabajando con un pH y aquí estoy trabajando con una conductividad. 6,5 pH, bueno. Conductividad 0,18 milisiemens, bueno. Mucha gente trabaja en partes por millón. Yo no recomiendo trabajar en partes por millón porque no sabemos el factor de corrección que me entrega el instrumento. Me explico. Yo podría, aquí yo tengo un 0,18, ¿no es cierto? Si lo multiplico por 0,64, que es un factor de corrección para ese instrumento, 0,18 por 0,64, me dice que yo tengo 0,11 gramos de sales o de nutrientes. Pero yo me sé el valor de corrección de ese instrumento, pero hay gente que me da datos en partes por millón y yo no sabe la calidad del instrumento o cuál es el factor de corrección de ese instrumento. Entonces, si ustedes van a trabajar midiendo las sales, trabajen en milimos o milisiemens. Esa es la medida ideal para trabajar. Entonces, yo debo tener características del agua. Miren la fotografía. Aquí yo tengo un pH de 8,25. pH horrible. Aquí tengo presencias de carbonatos. Entonces, esta agua, yo debería aplicar ácidos para bajar el pH, y el pH debería estar entre 5,5 y 6,5. Ese sería el rango adecuado para incorporar los fertilizantes para comenzar a trabajar. Y el pH las sales, para mí, me
menor a 1 milimos o milisiemens. De ahí para abajo. Si ya están un poco más altas, obligatoriamente tengo que verificar qué es lo que trae el agua, cuánto calcio, cuánto nitrógeno, cuánto magnesio, cuánto potasio para hacer la formulación. Si yo ya tengo, ¿sí? Consulta, ¿el agua de pozo y el agua de red, qué diferencia tiene? O sea, Es que normalmente el agua potable de red tiene normativas internacionales de cantidad máxima o mínima de componentes. El agua de pozo puede tener mejor calidad que el agua potable o de red o peor calidad del agua potable o red. Por eso, cuando uno tiene agua de pozo, yo le digo, ¿sabe? Como mínimo, mídame la conductividad, mídame el pH. Si los rangos están buenos, generalmente yo no mando a hacer análisis de agua. Me sirve el estándar, la mezcla mía estándar. o sea Pero, que alcanza la liquidez y el pH. sí, po. Por ejemplo, si usted tiene me dice usted, ya, mi agua potable tiene, Yo tengo pozo. Yo ya, tengo el pozo. agua de pozo tiene un pH 7,2 y tiene una conductividad de 0,7. Yo le digo, sí, estamos bien, pues podemos trabajar con hidroponía. El Bien. 7,2 aplicamos ácido para bajar a 5,565 y con 0,7 estamos dentro del rango, porque yo dije que era hasta 1. Normalmente, ¿a cuánto debe llegar el agua en lechuga, por ejemplo? En lechuga yo llego hasta 2,6 milimos. Eso es lo máximo en lechuga. Si yo tengo, no sé, pues en el agua 0,3, obviamente me va a bajar menos al final cuando yo aplique los fertilizantes. Generalmente en épocas de invierno yo trabajo con tope de 0,6 milimos de sales o fertilizantes, perdón. Y en verano recomiendo 1,8 o 2, porque como transpira más la planta, consume más agua con nutrientes, por lo tanto bajamos un poco más la dosis del fertilizante al momento de hacer las aplicaciones. Pero esto todo es manejable dependiendo de las características de agua que ustedes tengan. Bien. Bueno, yo puedo trabajar con un estanque chico, si son proyectos chicos, estanque de 1.000 litros, 500 litros, 1.500 litros, dependiendo de la superficie que tengan trabajando. Generalmente, para proyectos de 200, 400 metros cuadrados, yo recomiendo trabajar con estanque de 1.000 litros, porque es más fácil manejar la solución. Pueden trabajar con bombas sumergibles, como se ve en la fotografía, o con bombas en superficie, ¿no es cierto?, para hacer la aplicación del agua hacia las tuberías. Ya, aquí hay un dato importante. Todo el mundo habla de oxigenadores, todo el mundo habla de Venturi. ¿Para qué complicarse? Yo generalmente coloco una bomba un poquito más grande y le hago un retorno. No sé si se ven en la fotografía el retorno. Perdón. ¿Cuál es el retorno? Estrangulo y una parte del agua la mando a los tubos y otra parte del agua, ¿dónde la mando? Al tambor, al estanque. Y si ustedes ven la foto acá abajo, ¿ven las burbujas? Ahí estoy oxigenando. Y no tengo para qué colocar una bomba oxigenadora, no tengo para qué colocar un Venturi, si la misma bomba me ayuda a oxigenar. Circuitos. Aquí, por ejemplo, si es un trasplante, hizo mucho calor, menos mal que llegamos a tiempo, bajamos la temperatura del agua, aumentamos la circulación y después de 40 días teníamos estas lechugas. Si ustedes ven acá, estas están más rojas y acá están más verdes. ¿Por qué? Porque acá dejaron muy poca separación y estaba mal la orientación del invernadero, por lo tanto, esa poca falta de luz generó un problema de pigmentación. Pero en verano no es tan grave, en invierno a veces conviene sacrificar los últimos 2 tubos si es que están muy juntos las pirámides. Algo casero. ¿Sí? Disculpe que sea tan preguntona, pero el tema de la bomba, ¿es una bomba centrífuga y qué capacidad tiene para qué cantidad de tubos que puedo usar esa Es que ahí está bomba? el dato que les di antes. Si usted Por ahí tiene no le entendí. 20 tubos,
Ajá. Dijimos que 20 tubos por 1,5 litros por minuto sería 35 litros, ¿no? Perdón, 30 litros. 30 litros. Entonces, para 20 tubos, yo podría buscar una bomba que me entregue 30 litros por minuto. Entonces, si voy a trabajar con 2 litros, una bombita de 40 litros por minuto. Entonces, dependiendo de la cantidad de tubos que usted quiere alimentar, multiplica por 1,5 por 2, y ahí tiene el caudal de la bomba. Bien, bien. Aquí no se requieren bombas de presión, ¿eh? Aquí lo que importa es que tengamos una bomba caudal, porque el circuito está abierto. Sistemas chicos. ¿Ven? Aquí tengo 1 metro cuadrado. Pero si yo el tubo lo hago de 2 metros, 2 metros cuadrados. Si lo hago de 3 metros, 3 metros cuadrados. Por lo tanto, esto es lo mismo si yo lo quiero hacer en grande. Ahí lo tengo en chico. Perforaciones. Y aquí estaba, dijimos 40 o 50 milímetros la perforación. Idealmente ocupar una sierra copa, ¿no es cierto? Con un taladro potente para trabajar bien. Importante medir bien el pulso para no pasarte y romper la cañería por debajo. Aquí, por ejemplo, también se está trabajando, pero el taladro tenía menos potencia, ¿ven? Y ahí hay que tener buen pulso para no ir o pasar hacia la cañería hacia abajo. La separación, normalmente entre las perforaciones, 20, 22 o 25 centímetros. ¿Ven? Y lo otro, yo debo marcar bien la línea para que todos los orificios queden en buena posición. Bueno, ahí estamos armando el mismo circuito, ¿no es cierto? Ahí están las perforaciones, 25 plantas por metro cuadrado. Ahí está el desagüe, que esto sale muy caro, yo lo cambié hoy día, más adelante lo voy a mostrar a un sistema mucho más barato. Ahí tengo la lechuga expuesta con la esponja, ¿no es cierto? Ah, pero miren acá, ahí está, ¿ven? Ahí está la reducción, ¿ven? Ya ahí está el nivel. Esa reducción es la que me da el nivel en la tubería. 20 centímetros. Eso sería lo mínimo, 20 por 20, o 22 por 20, 25 por 20, pero normalmente a 20 por 20 es una buena separación para trabajar con lechuga, acelga, espinaca. Si van a trabajar con cibulet, perejil, cilantro, aquí hacemos perforaciones más juntas, a 10 centímetros. ¿Se entiende? Sistemas chiquititos, una bomba de pecera, trabajan con cañería de 20 milímetros, una bomba de pecera como esta foto, normalmente es capaz de alimentar 5 tubos. Se hace la instalación, se coloca un conector de microtubo, y aquí se coloca el microtubo que va hacia el interior de la tubería. Aquí está la opción 1, yo puedo hacer un arranque, ¿no es cierto?, con cañería de 20 milímetros. Ahí coloco un polietileno 16 milímetros con un terminal. Y ahí coloco los microtubos a cada tubería. ¿5 tubos de 1 metro de largo, profesor? Para Sí, la po. bomba de presión. No, pues si grillos dejáis de 6 metros también. Hasta 6 metros con la bomba de pecera. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, este caballero optó colocar PVC y de PVC sacó los microtubos. Ahí cada uno vea cómo lo quiere hacer. Aquí lo ven, tengo la planza o polietileno de 16 milímetros, conector de microtubo, el microtubo. A veces pasa que como yo hice la mantención o la instalación, quedan restos de PVC en el circuito. Por eso, cuando el sistema es nuevo, yo debo estar revisando por unos 2 o 3 días a cada rato los microtubos. Porque a veces pasa, como se ve en la foto, que quedan restos de PVC dentro de la cañería que están después del filtro y pueden tapar el microtubo. Por eso es importante los 2 primeros días estar revisando constantemente. Esa pieza que está en la fotografía es el conector de microtubo.
Uno perfora con un clavo la cañería, lo mete a presión, y en la punta, en esa punta, uno coloca el microtubo. Y ese microtubo va a la cañería. Ahí están las piezas. Opción 1, terminal HE, hilo exterior. Y coloco un terminal HI de polietileno para conectar. Opción 2, un terminal HI, hilo interior, y uno de polietileno HE, hilo exterior para conectar. Y esto es de 16 milímetros, y la cañería que yo ocupo es de 16 milímetros. Y en esa cañería coloco los conectores de microtubo y hago los arranques para ingresar el agua a cada tubería. Hay gente que lo hace de otra manera. Aquí ocuparon una manguera con una T. Bien. Acá esta persona ocupó un tubo largo, le hizo hoyos por debajo y el chorro de agua cae a la cañería, por ejemplo. Y aquí tenemos un microtubo que va directo al sistema. ¿Ven? Importante, miren la foto de acá, de la derecha. Aquí el caballero perforó por debajo, ¿ven? Se equivocó. Era fácil, había que girar el tubo, porque estaba de polietileno, entonces lo giramos. ¿Por qué no es bueno perforar por debajo? Porque esto puede gotear, ¿ven? ¿Cómo gotea? Y como gotea y es agua con fertilizante, se forman sales. Entonces la solución es girar el tubo para que el conector quede hacia arriba, y así no gotea el sistema. Ahí está el sistema, ¿ven? Ahí tengo el retorno, y el agua cuando cae, oxigena. Y la bombita lo toma y lo impulsa. Otra pregunta, profesor. ¿Sí? El tanque de agua que va a servir de depósito para la solución nutritiva, ¿de cuántos litros nos recomienda? Si, siguiendo el ejemplo que nos dio, hacemos 6 tubos de 6 metros con una bomba de pecera, o 5 tubos. Ahí el tanque tiene que ser mínimo de 100 litros. Muchas gracias. Este tanque, que es para el metro cuadrado, es de 30 litros. O de 40, es el que ocupe. ¿Esos Ya, 100 litros serviría para toda la temporada hasta su siembra y cosecha? No, ¿O hay usted que tiene que ir rellenando. El agua baja Bien. un 10%, usted tiene que rellenar con agua con fertilizante. El sistema NFT, usted tiene que ir rellenando a medida que va ocupando agua. Mucha gente espera mucho tiempo en el relleno, pero si uno espera mucho tiempo en el relleno, sobre todo en verano, cambia mucho la conductividad del pH, porque la planta transpira más rápido, consume más agua y se concentra más a veces en las sales. Por eso, el estanque de 100 litros o de 1000 litros, supongamos, bajo 200 litros usted rellena, bajo 200 litros usted rellena, y toda el agua de relleno es agua con fertilizante. O sea que cada un 20% menos, ahí hay que empezar a rellenar. Exactamente. Yo no recomiendo esperar a un 50%, esperemos un 20% del estanque y rellena. Por eso, mientras más grande el estanque, se demora más en gastar el agua, por lo tanto, tú no tienes tanto trabajo en ir rellenando. Miren acá, aquí puse unos canastillos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hice el sistema, corté piezas, armé el circuito, van quedando restos de plástico o de PVC en las cañerías. Entonces, cuando comienzo a llenar el circuito, el agua empieza a avanzar, arrastra estas partículas, y con el canastillo en un principio, yo las retengo y así no caen esas partículas al estanque. ¿Por qué hay que esperar 2 días? Porque a veces hay partículas que están pegadas en la parte más alta del tubo, por lo tanto, eso se arrastran después y te podrían tapar los microtubos. Bueno, ahí está el sistema de metro cuadrado. Si usted hace el tubo más largo, etc. ¿Ven? Ese es el metro cuadrado. Repito, si lo deja de 2 metros, 2 metros. Pero ese era mi sistema. Bueno, estos son sistemas que hago yo para ensayo. Ahí tengo un metro cuadrado en NFT y aquí en la esquinita tengo mi sistema de madera donde hago los ensayos. Aquí este agricultor trató de pintar de blanco, pero a medias. Dijimos, si el sistema tiene salida, la pendiente es
0, o sea, tiene que estar a nivel. Si voy a trabajar con el sistema abierto, dijimos que la pendiente era de un 2 a un 4%. Pendiente 0 tengo ahí. Máximo de tubos, 18 metros. Esta era la primera salida. Ven que ahí está la reducción. Y ahí está el nivel. Después opté colocando o probando con sistemas de riego. Goma Gromit, conector Gromit. También, pero generó un problema. Se tapa con raíces y me bota muy poca agua. No me gustó el sistema. Probamos. Y después con el tiempo llegué a este sistema. Que es el que me gusta a mí hoy día. Usted perfora el tapagorro a nivel de la mitad, ¿no es cierto? Coloca a presión con un poco de teflón, ese teflón es cosa blanca. Usted perfora con una sierra copa de 32 milímetros, coloca el terminal HE y así hace el desagüe. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, para en verano, como tenemos más temperatura en el agua, se pueden instalar más bombas, obviamente para tener un mayor caudal de agua? No sacáis nada porque al final, por eso lo dije al principio, el largo del tubo. Yo Claro, prefiero, tú no sacas nada con meter más agua al tubo porque al final el agua, como está con raíces, se va a tender a rebasar el tubo. Por eso uno habla de 1,5 a 2 litros por minuto de ingreso. Ah, ok. Ya. Por eso, Okay. cuando hace más calor, tubo más corto, lo va a hacer más rápido. Esa es la diferencia. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, aquí está visto, ¿no es cierto? Terminal HE de 32, un trozo de cañería de 32, un codo de 32 y un trozo de cañería de 32 milímetros. Y aquí se hace el desagüe hacia la cañería de retorno. Y esa agua la toma el sistema, lo lleva al estanque, lo toma la bomba, lo vuelve a impulsar. Bueno, ahí se ve claramente las salidas de agua, ¿no es cierto? Aquí otra persona puso una reducción escónica con una tapa al revés, sale más caro, pero cumple la función. ¿Cada cuánto los riegos, profesor? ¿Perdón? ¿Cada cuánto tiempo los riegos? Los pulsos de agua. Dijimos, mínimo 4 pulsos diarios, más o menos de media hora, pero depende mucho el largo del tubo. Bueno, yo hago de media hora. Días de mucho calor, hago de 6, 7 pulsos diarios. Profesor, otra consulta. Para cultivar en invierno, en esta fecha, digamos, tenemos baja temperatura. ¿Se puede elevar la temperatura del agua? Sí, una opción es, hoy día, estos sistemas, no sé si se ubican en las casas, en los techos que colocan estos sistemas de tambores, donde uno calienta agua. Esa agua se pasa, se mete al estanque con un sempertín y eso te entibia el agua y se puede aplicar al sistema. Ya, perfecto. ¿Más o menos hasta cuántos grados se puede elevar? Idealmente el agua, ojalá no sobrepase los 24 grados. Ya. Sobre los 24 grados de temperatura del agua, te disminuye la asimilación de oxígeno, aunque tú oxigenes, y aunque el agua esté caliente, la planta no lo va a asimilar bien y vaya a tener problemas de pudrición de raíces. Ok. Profesor. El sistema hoy día, ¿perdón? Perdón, una consulta, disculpe la interrupción. En alguna literatura o tutoriales se habla de que hay que utilizar un temporizador donde se tiene que activar los primeros 10 minutos de cada hora junto con la bomba. ¿Eso es cierto? ¿Es eficiente? ¿Es óptimo? Pero yo recomiendo media hora. Media hora, o sea, media hora cada hora. La primera media hora, digamos. Pero dije, entonces, 4 veces al día mínimo. Ya, entonces uno tendría que estar pendiente ahí, llevando los tiempos ¿para qué? ¿Para mover el agua y cosas así? En caso de que para hacer la recirculación, para que la bomba parta. Normalmente los temporizadores vienen cada 15 minutos. Pum. Entonces usted lo activa, mueve 2 patitas, media hora, después deja 2 arriba, después baja 2, deja 2 arriba, baja 2, y así uno va activando el temporizador. Ya, entonces sí sería recomendable un temporizador. Sí, porque uno no va a prender la bomba. Tú enchufáis la bomba con el temporizador, llega la corriente y parte la bomba.
Ah, ya, listo. Ya, este sistema yo no lo conozco, pero siempre lo nombro, que en Chile todavía no lo he visto, el NGS, New Growing System, que es un sistema NFT, pero con sistema de plástico. En Argentina, al parecer está. Aquí en Chile todavía no lo he visto. Yo me imagino que está, pero no lo he visto. Es un sistema como triangular de bolsa, que la puerta circula y es mucho más económico para trabajar, pero trabaja con un alambre con tensión, entonces al final hay que tener un poco más de tecnología en la instalación. Por último, aquí, ¿qué problema ven en esta lechuga? Está oscura la Raíz. La raíz. Raíces Falta de amarillas muy oxigenación. oscuras. Ya primero, la raíz tiene que ser siempre blanca. Subió la temperatura. Normalmente, si usted ve una raíz que está de color café y está media babosa, es problema de oxigenación y problema de temperatura. Esta foto de esta raíz no se ve babosa, por lo tanto, es otro problema que a veces la gente no lo ve bien, y yo lo puse ahora para que lo aprendieran a ver. Esto es problema de pH. La raíz tiene que estar babosa cuando hay problemas de temperatura y problemas de oxigenación. Acuérdense, miren acá. La raíz de la lechuga, cuando está más grande, la raíz se dobla. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando hace mucho calor, esa raíz que está tocando el plástico es la que se echa a perder primero. Esa es la que se pone más café y por ahí se empieza a poner más babosa, más como pegajosa. Y cuando uno saca la raíz y ve la raíz que está pegada y media babosa o suave o jabonosa, es problema de temperatura y oxigenación. Pero cuando la raíz sale café y se separa con facilidad como en la foto, eso es problema de pH. Aquí otro problema claro es un problema de mala nutrición, sobre todo de microelementos. ¿Alguien sabe lo que es este problema? Se pusieron rosadas las hojas de lechuga. Eso puede exceso de ser. hierro, puede ser. Falta de hierro. El sol. Ya, Falta de sol. normalmente cuando se ponen las hojas rojizas, falta de fósforo, pero este agricultor aplicó al agua producto de piscina, un acidificante de piscina, y las lechugas se pusieron de ese color. Aquí, problema, planta recién trasplantada. ¿Se ven babosas las raíces? Tampoco. Esto también es problema de pH. Y aquí la planta no creció porque de un principio este agricultor no midió nada. Llegó, aplicó, puso las plantas y después preguntan, las plantas no me crecen, las raíces están café, y cuando la gente ve raíces café, al tiro, no pitium, no falta de oxigenación. Entonces es un punto importante verificar bien el pH. Si el pH está muy bajo o muy ácido, la opción que yo tengo es aplicar más agua de la que uno tiene o aplicar algún producto para subir el pH. Aquí, por ejemplo, mira, ¿se ve la raíz que está más babosa o no? ¿O jabonosa? ¿Ven? Ahí el problema. Eso es problema de temperatura y eso es problema de oxigenación. Solución: hacer una mayor recirculación, preocuparme que en el estanque el agua se oxigene más, y otra opción es aplicar agua oxigenada. Normalmente yo estoy recomendando agua oxigenada de 10 de volumen, que es la que uno encuentra en la farmacia, 200 a 300 cc por 1000 litros de agua. 10 de volumen, 200 a 300 cc por cada 1000 litros de agua. Tenga o no tenga el problema, una vez al mes sería una buena opción para ayudar a potenciar la oxigenación de las raíces y mejorar el crecimiento de las plantas. Una raíz blanca quiere decir una En raíz este caso, por ejemplo,
se lo voy a aplicar a los tubos, pero necesito obviamente otro estanque, no mezclarlos con el abono, digamos, No, pues, ahí tú lo aplicas, pues. al mismo abono. Sí, pues. Ah, ya, perfecto. O sea, no hay problema. Yo pensé que se aplicaba aparte como en otros No, circuitos. usted lo aplica Ya, en el ok, mismo circuito, en el mismo estanque. ok. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Y a qué se debe la bajada de pH, no? Porque yo tengo ese problema y se baja, le agrego hidróxido de potasio Potasio. y vuelve a bajar. Entonces Lo- constantemente baja. No sé a qué se puede deber, ¿no? Eso ¿Cuáles serían generalmente las pasa causas? que usted deja que baje mucho el agua en el estanque. No, la verdad que yo estoy al tanto de eso, ¿no? Para que también la bomba no chupe aire, ¿no? Entonces estoy siempre pendiente de eso, pero siempre que voy a medir el pH Pero, ¿y de qué estaba tamaño el estanque que tiene usted? de 2000 litros. ¿Qué pH tiene de inicio? Cuando inicio la campaña, Sí, antes de echar el fertilizante, ¿con qué pH tiene el agua? ya, 6.6, 6.7. Ah, opción entonces 1. Y cuando partió usted, el primer ciclo que hizo, ¿le pasó eso? No, empezó bien 3 semanas y de ahí empezó a bajar Pero el pH, eso ¿no? dentro del primer ciclo que usted hizo, o terminó el primer ciclo bien y al siguiente ciclo empezó con el problema. No, dentro del primer ciclo. No, entonces es problema de la cantidad de agua del estanque. A veces tiende a pasar con algún fertilizante que usted ocupa, pero normalmente pasa porque los tubos están sucios, quedó residuo del cultivo anterior, el agua avanza, arrastra partículas del nutriente del cultivo anterior o campaña anterior, y eso altera el pH. Entonces, opciones Ya. para eso es aplicar, se me olvida cómo el de potasio, ¿cómo se llama? Hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio es la opción, o aplicar más agua. Porque si su agua tiene 6,5, el pH está bien para trabajar, po. Y cuando echa el fertilizante, ¿a qué pH le llega el agua? Ya, a 6, 6.3. No le baja casi nada, po. No baja, se mantiene casi igual. Debería bajar con los fertilizantes. Ah. Y lo otro también, que a veces la gente trabaja con instrumentos de mala calidad, y el instrumento de mala calidad no te da una realidad. Idealmente, está el medio de hidroponía. La gente compra estos medidores baratos que cuestan $10, $12, y no son muy buenos. Ingeniero, una consulta también respecto al equipo. Yo con el equipo que estaba midiendo es HANA, pero el equipo negrito, ¿no? El tradicional. Ahora he visto que ha aparecido uno nuevo, el Grow Line, creo que es de la misma marca HANA, pero un blanquito, creo que es específico para hidroponía. Lo mismo, lo que pasa es que tiene distinto rango. Ya. Pero ambos son buenos, me pueden servir. Sí, siendo HANA son buenos. Importante calibrarlos siempre, verificar, porque yo he estado gente me dice, tengo pH 4.5, me mandan la foto de la lechuga, yo no veo ningún problema en la lechuga, entonces el problema es el sensor. Entonces, cuando uno desconfíe del sensor, compren una lata de Coca-Cola normal, un vaso de vidrio, coloque el sensor. Tiene que darle entre 2.8 y 3.4. Si le da 3.2, el sensor está marcando relativamente bien. A veces nos marca 4.5, el sensor ya está descalibrado. Ya. Muchas gracias, profesor. Ya, señores, estaríamos listos. Consulta, ¿el pH y la conductividad se mide cada cuánto? Si me pregunta a mí, yo no la mido nunca. Yo, acá donde trabajo, yo mido una pura vez y no mido más. Pero normalmente se recomienda periódicamente, todos los días estar midiendo. Pero yo como conozco mi agua, conozco mi mezcla, conozco cómo trabajamos, yo no mido más. Pero normalmente se recomienda trabajar con mediciones diarias. Lo que ingresa al circuito, lo que llega al estanque al circuito, y así uno va verificando. Pero uno con el tiempo, cuando conoce el sistema, mediciones una vez a la semana si quiere, pero depende mucho de cómo uno trabaje. Bien. Y lo otro, si son nuevos, no se compliquen tanto, porque mucha gente todos los días empieza a medir, o me apareció una mancha en la hoja, ¿qué será? Saquen la hoja y bótenla. Yo veo mucho en el Facebook, tengo 1000 plantas, pero tengo una hoja con problemas, saquen la hoja, ¿para qué se complica? Profesor. Sí.
Quería sí, adelante, mi compañero, adelante, por favor, después. Sí, mira, súper cortito. Son dos preguntas, profesor. Lo primero, ese sistema de retorno de agua, esa oxigenación sirve para raíz flotante. También, pues. Y, Sí, lo, pues, sí, y sí, lo segundo, ¿sí? el estanque. ¿Sí sirve esa oxigenación, digamos? El retorno, sí. Ya, Viste, para yo oxigenar el agua. estrangulé una parte del cañería y devolví agua al estanque de la bomba, te sirve para Sí. el estanque. Ya, con eso basta, digamos, para oxigenar para un sistema de raíz flotante. Yo no he tenido problemas con ese sistema. Ya, y lo segundo es que me he topado con un producto de tricoderma en el agua, sirve, digamos, para combatir ciertos hongos. Sí, sí hay gente que aplica tricodermas para el hongo, sí funciona, pero yo prefiero aplicar agua oxigenada. Ah, ya, con eso hay un Mientras control más total. oxígeno tenga el agua, es mejor calidad. Por lo tanto, hoy día aplicar agua oxigenada es una buena opción. Hoy día hay unas máquinas que aplican más oxígeno al agua, que son buenas opciones, pero repito, la oxigenación es una buena alternativa para reducir problemas de patógenos en el agua. Profesor, disculpe que lo interrumpa, con respecto al agua oxigenada que usted está hablando, acá en Chile, ¿dónde se puede comprar por mayor cantidad esa agua oxigenada? En el laboratorio. Cualquier ¿Algún laboratorio te dato en puede comprar. específico? Porque, por ejemplo, no sé, pues acá nosotros trabajamos con casi 40.000 litros de agua y la dosis que usted plantea en 10 volúmenes igual es alta, entonces... Son 2 litros, un litro tiene para mí, para 5.000 litros. Pero en los laboratorios deberían vender envases más grandes por bidón. Pero 40.000 litros de agua son... específico que usted utilice, que compre en algún lugar puntual? No, pero honestamente no sé. Yo siempre compro envases de litro. Envases de litro solamente. Ya. Pero tiene que haber algún laboratorio, porque yo el otro día me mandaron a mí una foto de unos bidones. Y cuando trabajen con agua oxigenada, hay una agua oxigenada que viene más concentrada, que es del laboratorio. Entonces, si usted trabaja con agua oxigenada, hay de 30, de 40, de 60, de 100, la dosis va bajando. Va bajando, exactamente, sí, Profe. porque acá tenemos raíz flotante y ha pasado en varias ocasiones ya que camas, no sé, de 700 lechugas, aparecen 10, 15 lechugas con ese problema que usted mostró en la última foto, que la raíz es como lamosa, como mocosa, se empieza a poner café, la lechuga arriba foliar se deshidrata, pero no es como la cama completa para decir falta de oxigenación. No se le corta en el cuello, ¿no? ¿Se separa del cuello después? ¿Cómo? No, es solo el problema, un color y un olor Lo que pasa es que hay característico. plantas que siempre van a tener problemas. Siempre un 5, un 8% del cultivo puede que tenga problemas. Que venía con estrés del almácigo, que era un poco más pequeña, que al momento de trasplantarla una raíz se cortó en el tubo o a donde la puso. Entonces, cualquier síntoma de estrés, esa planta va a tener algún problema. Profe. Muchísimas gracias, profesor. El agua oxigenada, por ejemplo, yo compro agua oxigenada de 200 volúmenes y la compro directamente en Oxiquín. Ya, perfecto. Ahí está la opción para que puedan ver ustedes a comprar. Bien, profesor, mi última pregunta, tomando lo que usted había dicho con respecto a utilizar siempre la medida de microsiemens, ¿nos podría, por favor, recordar cómo pasar de ppm a microsiemens, por favor? Esa es la fórmula. Y tu agua tiene, no sé, 0,70 milimoles, 0,64, ahí te da los gramos. Eso quiere decir que tiene 0,44 gramos de sales o de sales nutritivas en el agua, por litro. 0,44 gramos por litro. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted tenga en el medidor, no calculen en partes por millón, pásenla a milisiemens o la unidad que tenga. Generalmente, mira, si te dice a ti el equipo 1,4, equivale a
1400. Si es 1,8, agrega 1800. Quítalo, pregunta. Sí, el agua potable mía tiene 700 milisiemens. ¿A cuánto tengo que llegar yo con fertilizante? No, pues es que ahí va a depender del fertilizante que tú tengas. Pero en invierno puede llegar hasta 2,6. Eso sería como lo máximo. En verano Ya. yo recomiendo con esa agua hasta 1,8 o 2. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, profesor, disculpe, ¿cuál sería para un sistema NFT en sistema tipo A? ¿Cuáles serían las medidas ideales, tomando en cuenta que los tubos sean de 3 metros? Que generalmente cuando son proyectos chicos, usted aquí deja 1 metro o 0,8 metros de base. La altura, si quiere, puede llegar hasta 1,80 m. Y la separación entre tubos, normalmente yo estoy dejando a 35 o 40 centímetros. Ok, y ya de ahí entre cada torre sería el metro de distancia que nos decía, Claro. ¿verdad? Metro, metro 20. Profesor, una consulta. Bueno, yo quiero tratar de cultivar cilantro, ¿ya? Las soluciones nutritivas que usted, digamos, vende o prepara, digamos, ¿me sirven para todo tipo de cultivo? Sí, pues, la que yo preparo es más para hoja. Ah, ok. Si quieren cultivar hortalizas como fruta, tomate, pepino, pimentón, ahí el comentar, hay que cambiar la fertilización casi al final, aumentando un poco más la dosis de potasio. Generalmente la misma mía sirve y yo después le adiciono un poco más de potasio. Hemos probado y anda bastante bien igual. Ok. Si alguien que trabaja con frutilla, la frutilla trabaja con menos conductividad. La frutilla trabaja entre 1,2, 1,5 de conductividad. Hay que aplicar menos dosis de fertilizante al agua. Tiene que acercar a Consulta, Argentina. profesor. ¿Cómo? Yo tengo una consulta con el sistema que es en el mismo sistema de NSFT, quiero poner acelgas. ¿Ocuparía casi la misma solución nutritiva que Hoja, la sí, lechuga? sí, por la ¿Donde misma. hoja? Sí. Más o menos, ¿cuánto puede durar, o cuántos cortes me puede dar la acelga, o cómo es el proceso en acelga, si me pregunta a mí, la acelga normalmente uno arranca mata completa, coloca planta completa en la bolsa. Ustedes tienen que pensar en cultivar algo que, bueno, si son para ustedes, cultiven lo que quieran. Si es para negocio, lechuga, hortalizas más pituca, como un tatsoi, un pak choi, mizuna, rúcula. Eso vende más cibulet, pero si voy a colocar acelga, me demoro mucho tiempo, vendo la planta no tan cara, entonces hay que ver bien lo que quieran producir ustedes para la venta. O si es para ustedes, coloquen lo que quieran. Pues. Profesor, ¿Sí? usted mencionó que una bomba que tenga un caudal más o menos de 30 litros, pero eso sin incluir, por ejemplo, un retorno, ¿cierto? Porque ahí se pierde igual harta agua y harta potencia. ¿Cómo? En el retorno del agua igual se pierde un caudal de agua, una cierta potencia. Entonces, pero es que por eso ejemplo, tú tienes cuando diseñes eso, porque esto no es llegar a colocar una bomba, uno tiene que hacer un diseño hidráulico ahí. Entonces yo tengo la opción ya de decir, ya, voy a meter 1,5 litros por minuto por bomba, pero voy a hacer un retorno que me dé 15 litros por minuto de retorno. Entonces tú tienes que sumarse eso a la bomba. Y ahí uno hace el cálculo de hidráulica. Y una bomba más o menos como de 30 litros, una periférica, por ejemplo, que tenga como 0,5 HP, esa es la que generalmente se La ocupa. 0,5 HP te entrega de 25 a 32 litros por minuto. Eso es lo que entrega una de 0,5 periférica, una Pedrón, una Pentax. Ya tenés que saltarte una de un HP.
Una bomba de un HP te entrega más o menos 105 litros por minuto, se calcula por 100. Entonces, dejáis 20 de retorno, te quedan 80 para jugar con las tuberías. Po. 80 dividido 2 litros por minuto, te alcanzaría para 40 tubos más el retorno. O, lo que a veces hago yo cuando la bomba está justa, hace un retorno con 2 llaves. Po. Entonces, cuando el circuito esté parado, sin metiendo esa media hora que no le está metiendo agua a los tubos, la bomba la hacéis partir y el retorno completo al estanque, y así oxigenar el agua en el estanque. Profe, por ejemplo, en el retorno no influye, por ejemplo, o sea, me imagino yo que si cae el agua, las burbujas se generan arriba y yo tengo el chupador abajo. No, nada que ver. ¿No involucra? Nada. Ya, profe, gracias. Consulta. Viejo, yo toda mi vida hidropónica he trabajado con retorno. Yo nunca he ocupado Venturi, nunca he ocupado un auxiliar en el estanque, siempre retorno. Ahora último, estamos colocando bombas de aire para no hacer circuitos, pero depende del productor. Sí, hola, profe. Buenas. Sí, hola, mire, yo soy nuevo en esto y no tengo idea. Me gustaría hacerlo porque yo tengo una superficie acá, le hablo desde Argentina. Mi suelo es muy salitroso, tiene mucha sal. Entonces yo me quiero dedicar a esto. Mi pregunta es, cuando yo arranco, la semilla va en la esponja y la esponja tiene que estar constantemente mojada. Sí, es que tiene dos opciones. Generalmente uno puede colocar la esponja en una lámina de agua y esa lámina de agua tiene que estar a veces recirculando siempre o puede estar mojando por encima la esponja. Si uno está recién partiendo, trabajar con esponja es complicado. Lo más práctico cuando uno parte es trabajar con bandejas para hacer almácigos con sustrato. Ahí uno no va a cometer tanto error, pero si usted va a trabajar directamente con esponja, hay que dedicarse un poco más tiempo. Cuesta agarrar el pulso del agua para que el cultivo crezca bien. Y ahí tiene que estar fertilizando cuando ya aparezcan los cotiledones, uno ya parte con la fertilización normal, trabajando al 50% dosis de la formulación de la solución nutritiva. Usted me recomienda hacer directamente el almácigo primero. Si usted está recién partiendo, mejor que parta con almácigo en sustrato. Sí, estoy por arrancar con esto. Quiero mejorar la producción porque, como le dije, acá tenemos problemas con suelos salitrosos. Y veía la posibilidad. Bien, muchas gracias. ¿Qué sustrato recomienda, profesor? Para los almácigos, a mí me gusta trabajar con turba con perlita. ¿Porcentaje? 80 de turba, 20 de perlita. A veces viene preparada la mezcla. ¿El riego por aspersión? Sí, son riegos diarios. Si hace mucho calor, 2-3 pulsos diarios. Nivaldo, Cristian, tengo aquí unas preguntas. Sí, profesor, buenas noches. Nivaldo primero. Bueno, todo el rato hablamos de la temperatura del agua, el máximo y la temperatura ambiente. Bueno, yo soy de Chiloé, ya acá la temperatura en el invierno anda bajo los 10 grados, la temperatura del agua. ¿Hay algún rango hacia abajo que tengo que considerar? Es que las lechugas de invierno te van a crecer sobre 5 grados, entonces la temperatura del agua en Chiloé, hay una productora que está con este estanque, te decía yo, que le metió los... Entonces se calienta el agua en el estanque, pasa por ese serpentín y te calienta el agua de la mesa, o del tubo, del estanque. ¿Dónde metiste la mano, hija? Ya, perfecto. Sí, o sea, igual también podría usar canales digamos, de tuberías más grandes, en base a lo que escuché de su presentación. Trabajar con 6 metros. Eso es más para el calor, no tanto para el frío. Ya.
Ya, genial. Muchas gracias. Cristian. Ya. Estaríamos entonces, yo por mi parte, antes siempre de terminar, les pido al que quiera y pueda, prenda las cámaras, así les veo las caras y tomo la fotito para terminar, para dar término a la charla que di hoy día. Espero que la charla les haya servido, espero que les sirva como base para sus proyectos, ¿no es cierto?, futuros. Yo por mi parte le doy las gracias por la atención, por la participación. Al final se metieron como 170 personas al grupo de WhatsApp y todos reclamaban que no era ocupa, al final se lograron meter 79 personas logré tener. Voy a tomar la fotito. Ya estamos. Yo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, profesor.